Los caballos llamaron al amanecer, voces agudas de hambre que resonaban dentro de la casa del rancho. Cole Dawson los oyó a través de la fiebre, lejanos. Algo andaba mal. Intentó incorporarse. La habitación se inclinó. Su cuerpo no respondió. Afuera. El heno de ayer seguía intacto en el comedero. Nadie sabía aún que él estaba muriendo. La fiebre lo había tomado durante la noche. Primero los escalofríos sacudiéndolo despierto en la oscuridad, luego el fuego, su piel ardiendo, sus pensamientos dispersándose como ganado asustado. Había gateado hacia la puerta poco antes del amanecer, pensando en los caballos, pensando en los cubos de agua que necesitaban llenarse. Había llegado hasta la mitad del piso antes de que sus fuerzas se agotaran. Ahora yacía allí, la mejilla contra la madera fría, escuchando a sus animales llorar. Grace Porter pasó frente al rancho con la primera luz, su carreta traqueteando camino al pueblo. Tenía diligencias que hacer, comprar flores, recoger tela de la tienda. Faltaban 3 días para Navidad. Tenía preparativos que cumplir. Pero algo la detuvo. El lugar de los Dawson se veía extraño. No salía humo de la chimenea. No había luz de lámpara en las ventanas. Y los caballos, sus llamados atravesaban la mañana congelada, frenéticos y crudos. Las manos de Grace se tensaron sobre las riendas. Podría seguir. Cole Dawson era un hombre hecho y derecho, capaz e independiente. Y durante los últimos 2 años había dejado claro que prefería la soledad. Todo el condado sabía que se había encerrado en sí mismo después de la muerte de su esposa. Los caballos volvieron a gritar. Grace dio vuelta la carreta. Se acercó primero al establo, su aliento formando nubes blancas en el frío de diciembre. La puerta colgaba entreabierta. Dentro, 8 caballos pisoteaban y se movían inquietos, sus cubos de agua completamente secos, su alimento intacto desde el día anterior. El miedo le apretó la garganta. Grace se volvió hacia la casa. La puerta estaba cerrada, las ventanas oscuras. Golpeó una vez, 2. No obtuvo respuesta. Probó el pestillo, sin seguro. Señor Dawson, dijo entrando. El interior estaba frío. El fuego en la estufa reducido a cenizas. Y allí en el suelo, entre la cama y la puerta, yacía Cole Dawson. Una mano aún extendida hacia el pestillo. Grace se arrodilló junto a él, presionó sus dedos contra su garganta. Su pulso latía débil pero constante. Su piel ardía como brasas. Señor, susurró. Ayúdame a llevarlo a la cama. Grace luchó con el peso de Cole, medio arrastrándolo, medio cargándolo los pocos pasos hasta la cama. Era puro músculo y peso muerto, apenas consciente. Cuando por fin logró dejarlo sobre el colchón, lo cubrió con todas las mantas que pudo encontrar. Sus ojos parpadearon un instante. La confusión cruzó su rostro, luego el reconocimiento, seguido de algo parecido a la vergüenza. Los caballos, jadeó. No puedo dejar que... Sara nunca. Intentó incorporarse. Grace lo presionó de vuelta con una mano. Los caballos serán alimentados, dijo con firmeza. Usted quédese aquí. Avivó el fuego, añadió leña hasta que el calor empezó a llenar la habitación. Luego corrió hacia su carreta. El pueblo estaba a 20 minutos si apuraba a los caballos. El doctor Brennan vendría. Tenía que venir. El trayecto se sintió eterno. Encontró al doctor en su consultorio preparando sus rondas matutinas. Con solo ver su rostro, él tomó su maletín. Regresaron al rancho poco después del mediodía. El doctor Brennan examinó a Cole con eficiencia practicada, revisando su pulso, auscultando sus pulmones, sintiendo el calor que irradiaba su piel. Fiebre severa, dijo finalmente. Podría ser neumonía empezando. Difícil saberlo todavía. Miró a Grace. 3, tal vez 4 días de reposo absoluto como mínimo. Alguien debe vigilarlo. Y este rancho no se cuidará solo.
Cole se movió, su voz un hilo. No puedo pedirle a nadie. No está pidiendo, dijo Grace. Estoy ofreciéndome. La expresión del doctor cambió, preocupación mezclada con algo más. Comprensión quizá. O advertencia. Señora Porter, dijo con cuidado. Necesita vigilancia día y noche. Esos caballos deben ser alimentados 2 veces al día. Agua. Limpieza de establos. Es una tarea considerable. Sé cómo alimentar caballos, doctor. Estoy seguro, cerró su maletín con un clic decidido. Pero ya sabe cómo habla la gente. Grace lo miró a los ojos. Que hablen. Los animales no esperan a que termine el chisme. El doctor asintió despacio y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Volveré mañana. Envíe aviso si empeora. Después de que se fue, Grace se quedó en el umbral entre la casa y el establo. 8 caballos la observaban con grandes ojos suplicantes. Detrás, Cole yacía indefenso en un sueño febril. Miró hacia el camino, donde su propia cabaña se veía pequeña y vacía en el horizonte. Luego miró la horca apoyada en la pared del establo. Un vaquero juzga a un hombre por su caballo, solía decir su padre. Un ganado sano significa un buen cuidador. Grace tomó la horca. La decisión estaba tomada. Alimentó a los caballos mientras el sol sangraba rojo entre las nubes de invierno. Comieron como criaturas hambrientas, agradecidas, urgentes. Llenó los cubos de agua de la bomba, con las manos doliéndole por el frío. Cada movimiento se sentía intencional, necesario. A través de la puerta del establo, podía ver luces de lámparas encendiéndose en las granjas lejanas. Familias preparándose para Navidad, madres horneando, niños riendo, padres trayendo leña para fuegos que arderían durante la Noche Santa. Ella estaba allí sola, eligiendo esto. Cuando los caballos estuvieron acomodados, Grace regresó a la casa. Cole yacía exactamente como lo había dejado, enredado en mantas, el rostro encendido por la fiebre. Ella cambió la compresa fría de su frente, añadió leña al fuego y revisó su pulso. Su respiración era áspera pero constante mientras ella trabajaba. Los recuerdos surgieron sin ser llamados. Su propio esposo muerto hacía ya 4 años. Aquel primer y terrible invierno de viudez, cuando el frío parecía meterse en su pecho y congelarla por dentro, con el corazón hecho piedra. Había pensado que podría morir de soledad. Pero el pueblo la había sostenido. Martha Doyle había traído sopa cada domingo. Ruth Barrett había reparado su cerca sin pedir permiso. El doctor Brennan había rechazado cualquier pago cuando la atendió de la neumonía que sufrió ese febrero. La habían rodeado de una misericordia tranquila y práctica hasta que pudo ponerse de pie de nuevo. Entonces aprendió algo que el predicador nunca decía del todo en la iglesia: la misericordia no se paga hacia atrás. Solo puede pasarse hacia adelante. Cole murmuró en sueños. Sara, 2 inviernos, no pude salvarla. Grace entendió. Él había perdido a su esposa igual que ella había perdido a su esposo, pero mientras ella había dejado que el pueblo la ayudara, él había elegido el aislamiento, había construido muros donde ella había abierto puertas. Más fácil así, tal vez más seguro. Sin riesgo de deberle nada a nadie, pero sin vida tampoco, solo existencia. A la mañana siguiente, 23 de diciembre, Grace regresó al amanecer. Los caballos relincharon al reconocerla. Los alimentó, limpió los establos, revisó el agua, estableció un ritmo que casi se sentía natural. Cuando entró a la casa para ver a Cole, lo encontró apenas consciente, pero consciente al fin. Sus ojos la siguieron mientras ella se movía por la habitación. ¿Por qué? Su voz era quebrada, casi inaudible. Grace le llevó agua y lo ayudó a beber. Está sanando, corrigió Grace. No puedo ni cruzar mi propio cuarto, respondió con una amargura acumulada por 2 años.
Después de que Sara murió, me dije que no necesitaría a nadie jamás. Parecía más fácil así. Más seguro. Señaló su cuerpo débil. Míreme ahora. Grace se sentó en la silla junto a la cama. Cuando mi esposo murió, yo también intenté eso. Estar sola. Ser fuerte. Cruzó las manos en su regazo. Casi me mata ese primer invierno, si el pueblo no hubiera ayudado. Pero lo hicieron. Lo hicieron, asintió Grace. Marta trajo sopa. Ruth reparó mi cerca. El doctor Brennan se quedó conmigo cuando la neumonía empeoró. Yo seguía tratando de agradecerles, de pagarles de algún modo. Sonrió ligeramente. Hasta que Marta me dijo, hija, la misericordia no se paga hacia atrás. Solo puede pasarse hacia adelante. Cole absorbió esto. Así que, ¿soy el adelante? Usted es la persona que lo necesita ahora, respondió Grace. Algún día se lo pasará a alguien más. Así funciona. Así sobrevivimos aquí. Por la ventana, la luz de la tarde entraba dorada sobre la nieve. Cole observó el perfil de Grace, iluminado y paciente. No era hermosa en el sentido convencional, sus rasgos demasiado fuertes, sus manos demasiado trabajadas. Pero había algo en su firmeza que lo atraía como el calor atrae al frío. El pueblo cree que nosotros, no pudo terminar. Sé lo que creen. ¿No le molesta? Por supuesto que me molesta. Grace se levantó y avivó el fuego. Pero molestar no es lo mismo que estar mal. Sé lo que estoy haciendo y sé por qué. Que piensen lo que quieran. Esa noche, Grace encendió la lámpara en la habitación de Cole y luego caminó hacia el establo para encender otra allí. Cole la vio desde su cama, su silueta moviéndose en la oscuridad, la luz siguiéndola como una bendición. Ella no solo estaba salvando su rancho. Le estaba enseñando cómo se sentía un hogar. Cuando regresó para recoger su abrigo, Cole dijo: Grace. Ella se detuvo, una mano en la puerta. Gracias. Las palabras parecían insuficientes, demasiado pequeñas para lo que significaban. La expresión de Grace se suavizó. De nada. Después de que ella se fue, Cole notó su bufanda aún colgada en la silla. La tomó, lana suave, gastada en los bordes, con un tenue aroma a aceite de lámpara, a heno, y a algo indefiniblemente de ella. La presionó contra su rostro y permitió sentir lo que había estado evitando desde la mañana del cuarto día. Esperanza. Mañana era Nochebuena. Necesitaba estar lo bastante fuerte para decirle algo. Que se había vuelto necesaria. Que la idea de que dejara de visitarlo se parecía demasiado a perder algo que apenas comenzaba a encontrar. No tenía palabras aún, solo la certeza de que, si ella se iba ahora, el silencio sería peor que la fiebre. Cole dobló la bufanda con cuidado y la colocó en la mesita de noche, donde pudiera verla. Afuera, comenzó a caer la primera nieve. Llegaron en la mañana de Nochebuena como una delegación. 3 carretas, 6 ojos justicieros. Un guiso como arma. Marta Doyle golpeó 2 veces, firme y decidida. Grace abrió, con harina en las manos. Había estado preparando pan para Cole. Señora Porter, dijo Marta, con voz dulce como miel envenenada. Venimos a ver cómo está el pobre señor Dawson. Tras ella estaban Ruth Barrett y Edith Reed, con expresiones cuidadosamente preocupadas. Grace se hizo a un lado para dejarlas entrar, con el estómago apretado por el presentimiento. Las mujeres recorrieron la casa con ojos evaluadores, notaron el pan creciendo en el mostrador, el abrigo de Grace en el perchero, la manera natural en que ella se movía por el espacio de Cole. ¡Qué doméstico!, observó Ruth. Marta dejó su guiso sobre la mesa con un golpe decidido. Hemos estado discutiendo su situación. Querida, es una carga enorme la que ha asumido. Su sonrisa era afilada. Creemos que es tiempo de organizar un cuidado adecuado. ¿Cuidado adecuado? Grace mantuvo su voz nivelada. Un jornalero del pueblo,
sugirió Edith. O quizá el joven Billy Carter podría ayudar con la alimentación. Un muchacho sería más apropiado. Grace entendió perfectamente. Un muchacho no generaría chismes. Un muchacho no amenazaría reputaciones. Mr. Dawson está recuperándose bien, dijo Grace en voz baja. Los caballos están alimentados y sanos. No veo razón para cambiar los arreglos. Sí, pero seguramente entiendes cómo se ve esto, replicó Ruth, con una preocupación teatral. Exagerada. Una joven viuda pasando días enteros sola con un hombre soltero. Estoy cuidando a un vecino enfermo, interrumpió Grace. Nada más. El rostro de Marta se endureció. Solo nos preocupan las apariencias, querida. Tu reputación ya es frágil. Esta asistencia prolongada se ve mal para ti, y para él. Desde el dormitorio, Cole escuchó cada palabra. Permaneció inmóvil, las manos aferradas a las mantas, con la rabia y la vergüenza librando guerra en su pecho. Rabia por la pequeñez de la gente del pueblo, incapaz de ver misericordia sin vestirla de escándalo. Vergüenza porque Grace estaba soportando el peso de su necesidad, sufriendo un juicio que le correspondía solo a él. Debía alejarla. Protegerla. Hacer lo correcto, lo honorable. Pero, Dios lo ayudara, no quería que se fuera. Las mujeres finalmente se marcharon, dejando tras de sí promesas vacías de volver a revisar, que sonaban más a amenazas. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó pesado como nieve. Grace permaneció en la cocina sin moverse. Luego caminó hacia el granero. No lloró, solo se sentó sobre un fardo de heno mientras los caballos se movían y respiraban alrededor. Por primera vez desde que todo empezó, la duda se deslizó dentro de ella, fría y traicionera. ¿Estaba ayudando a Cole, o dañándolo? ¿Valía la pena este costo por misericordia? La puerta del granero se abrió. Cole estaba allí, pálido, tambaleante, apoyado en el marco para sostenerse. Grace. Ella levantó la mirada. Los escuché, dijo él con voz áspera. Deberías dejar de venir. Ya estoy lo bastante bien para arreglármelas. ¿Me estás echando? La franqueza de su pregunta sorprendió a ambos. Intento protegerte. Grace se puso de pie, sacudiendo el heno de su falda. No necesito protección. Cole, necesito que decidas. ¿Quieres que esté aquí o no? La pregunta colgó entre ellos, simple e imposible. Cole quería decir sí. Quería decirle que ella se había convertido en la luz que lo guiaba. La razón por la que la mañana valía la pena. Pero decir sí significaba admitir necesidad, vulnerabilidad, riesgo. Y él había jurado no arriesgar nunca más su corazón. Su silencio duró demasiado. Grace leyó su respuesta en él. Asintió lentamente, algo cerrándose en su expresión. Vendré mañana para asegurarme de que puedas manejar la alimentación matutina. Después de eso, dejaré de venir. Pasó a su lado, tomó su abrigo y salió sin una sola palabra más. Cole quedó solo en el granero, rodeado por los caballos que ella había salvado, respirando un aire que todavía llevaba su presencia. Había fallado la única prueba que importaba. Y no tenía idea de cómo arreglarlo. Víspera de Navidad. La mañana llegó fría y quieta. Cole alimentó a sus caballos solo. Luchó con fardos que parecían 2 veces más pesados, con cubos de agua que peleaban contra su agarre. Pero lo logró. La victoria física sabía a ceniza. El granero se sentía enorme y vacío sin la luz de Grace, sin su tarareo suave, sin su presencia constante que se había vuelto tan necesaria como respirar. En la casa, el silencio era un castigo. Un silencio que él había elegido. El camino familiar del orgullo sobre la libertad aterradora que ella le ofrecía. ¿Quieres que esté aquí? Ella pidió tan poco. Y él no le dio nada. Las palabras de su padre regresaron. La verdadera medida de un hombre no es lo alto que cabalga,
sino si puede arrodillarse cuando la verdad se lo exige. Cole había pasado 2 años de pie, solo. Era hora de aprender a arrodillarse. En la cabaña de Grace. Grace preparó la Navidad con movimientos mecánicos. No lamentaba haber ayudado a Cole, lo haría de nuevo. La misericordia jamás se desperdiciaba, incluso cuando lo costaba todo. Pero lloraba lo que pudo haber sido. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Will, la niña huérfana de 10 años, estaba en el porche con una canasta de galletas. Mamá Ruth dijo que te las trajera, dijo, observando el rostro triste de Grace. Estás triste. Solo cansada, cariño. ¿Extrañas a los caballos? Sí, admitió Grace. Los extraño. La niña entró, dejó las galletas y sin rodeos, dijo. Mamá Ruth dice que hablaron mal de ti por ayudar al señor Dawson. Que no fue propio. Pero mi mamá, la primera, antes de morirse, decía que tú hacías lo que Jesús haría. Dar de comer a los que tienen hambre. Cuidar a los enfermos. Eso es la Navidad. El corazón de Grace se apretó. Tu mamá tenía razón. Entonces, ¿por qué la gente es mala? Porque a veces olvidan lo que importa. Pero eso no hace que la misericordia sea incorrecta. La decisión. Al caer la tarde, Grace se preparó para el servicio de la iglesia, temiendo enfrentar al pueblo. Pero era Nochebuena. En el rancho, Cole también tomó su decisión. Se sentó en la oscuridad, sosteniendo la bufanda que Grace había olvidado. No lloró, pero algo dentro de él cedió, una certeza ardiente que consumió cada excusa, cada miedo. Ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo bajo la primera nevada. No a la cabaña de Grace. A la iglesia. La iglesia. Cole entró a mitad del villancico. Todos se volvieron. Caminó por el pasillo central con el sombrero en las manos. No miró a Grace aún. Perdone la interrupción, pastor, dijo. Tengo algo que decir. Y la Nochebuena parece el momento adecuado para la verdad. Contó cómo la fiebre lo había derribado. Cómo Grace había venido sin pedir permiso. Cómo había alimentado a sus caballos, mantenido el fuego, sostenido el rancho entero mientras él no podía levantarse. La escuché a algunos de ustedes hablar de propiedad, continuó. De apariencias. Quiero dejar algo claro. La señora Porter mostró más caridad cristiana en 7 días que yo a este pueblo en 2 años. Miró a Grace finalmente. Ayer me preguntaste si quería que estuvieras conmigo. Tuve miedo de responder. Así que respondí con silencio, que es la peor cobardía. Respiró hondo. Respondo ahora. Sí. No solo para los caballos. No solo hasta que me recupere. Si para mañana y para todos los días que Dios me dé. Si todavía quieres a un terco que necesitó una fiebre para ver lo que tenía delante. La iglesia quedó en absoluto silencio. Grace caminó hacia el despacio. Se detuvo muy cerca. Tus caballos son familia ahora, Cole, dijo en voz suave, clara. Y tú también. Le tomó la mano. La iglesia estalló en alegría. Navidad. Grace llegó al amanecer al rancho. Esta vez no para trabajar, sino para estar. Después de alimentar a los caballos juntos, intercambiaron regalos. Grace le dio unos guantes nuevos. Cole le dio una llave. Para que puedas entrar y salir, como en casa, dijo. ¿Casa? Susurró ella. Sí. Casa. La gente del pueblo llegó con comida y buenos deseos. Will corrió al granero riendo, un sonido limpio y nuevo. Cole pasó un brazo por los hombros de Grace. Creí que estaba solo por elección, dijo. Resultó que solo tenía miedo de deberle algo a alguien. No me debes nada, respondió Grace. Nos cuidamos. Eso hace la familia. Caminaron de regreso al granero al caer la noche, tomados de la mano. La lámpara de Grace colgaba de su gancho.
Permanente, no prestada. Gracias por alimentar a mis caballos, dijo Cole. Gracias por dejarme quedarme, respondió ella. Juntos caminaron hacia la casa, sus huellas alineadas en la nieve fresca. Dentro, la luz era cálida, no solitaria. Afuera, la nieve caía suave sobre un rancho que al fin tenía un hogar dentro de él. Y en el granero, los caballos resoplaban contentos en la oscuridad. Todo estaba bien. Todo estaba exactamente como debía ser.